De igual manera, tenemos el agrado de conversar con el ingeniero Marcelo Messler. Ingeniero, usted viene a tocar un tema que es muy importante, el hacer uso de pozos emergentes cuando el agricultor muchas veces está buscando una solución, además busca una herramienta para poder paliar una situación adversa por efectos clima, efectos zonas, y para ello también es importante tomar en cuenta las recomendaciones precisas en el uso de pozos emergentes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto y un placer estar acá. Sí, digamos, hicimos hincapié en lo que es, como vos decías, uso de herbicidas pozos emergentes con foco en soja, en el cultivo de soja y tratando de buscar maleza o manejo de maleza como puede ser chori, maicillo, arrocillo, coniza, algo de golondrina. Básicamente lo que hablamos primero fue de las condiciones ambientales que favorecían la acción de estos herbicidas, después el uso de coadyuvantes para contrarrestar la acción de una baja humedad, por ejemplo, de algún déficit hídrico que puede sufrir la maleza, con lo cual puede dificultar la penetración de estos herbicidas a la planta. Y después hicimos foco específico en las malezas y los herbicidas específicos para el manejo de cada una de estas malezas sobre el cultivo de soja. ¿Cómo se comporta el chori en relación a absorber nutrientes del suelo, especialmente compitiendo con cultivos de soya? Y tiene una gran ventaja. Primero son C4 versus C3, que es el cultivo, con lo cual lo hace mucho más eficiente en la explotación de los recursos, agua, luz y nutrientes. Es mucho más rápido su crecimiento, puede crecer hasta 1,5 centímetros por día, con lo cual cuando nosotros nos descuidamos podemos perder el 80 al 90% del cultivo de soja por efecto de la competencia de recursos que puede hacer el amaranto, ¿no? O el chori. ¿En qué momento es necesario poder hacer aplicaciones postemergentes? ¿En qué estadio de la soya, ya que aquí tenemos una zona este que es seca, propensa a ser seca, y la zona norte, todo lo contrario, mucho más húmeda? Claro, lo importante con los herbicidas postemergentes es el tamaño de la maleza. O sea, tenemos que tener un promedio de 5 centímetros de altura, promedio. Eso implica que al ser un promedio puedes tener plantas de 8 centímetros, con lo cual estos herbicidas van a funcionar. Cuando vos ya te vas a malezas muy grandes, de tamaño 10 centímetros, probablemente tengas un control cosmético de 15 a 20 días y después rebrote sin problemas y nuevamente vuelva a competir con el cultivo. Y si llega a estar previo a la cosecha, te va a liberar semillas viables que te van a generar competencia para el cultivo siguiente, ¿no? Además que ellos son, tal vez redundar en esto, son hospederos también de plagas o enfermedades. Exacto, que van a afectar. Son algunas gusanos, digamos, larvas, como decimos nosotros, de algunos insectos que afectan el cultivo de soja, ¿no? ¿Qué incidencia tiene tal vez en perder producción de soya cuando el chori no pudo ser controlado a tiempo utilizando los herbicidas postemergentes? En cuanto a rendimiento puede perder hasta el 80, el 90%, pero también a veces hay que recordar que el uso de herbicidas postemergentes tenemos que verlo como una ayuda a los residuales. Son los herbicidas que aplicamos previo a la siembra del cultivo y previo a la emergencia de la maleza. Lo que hacen los herbicidas postemergentes es controlar escape, o ya cuando la residualidad está al límite de los herbicidas que aplicamos previamente, de estos herbicidas residuales, comienza a observarse el nacimiento de nuevos individuos y ahí es donde aparecen los postemergentes. Primero tenemos que verlo en un contexto de uso de preemergente. Cuando vos usás postemergentes, tenés que tener en cuenta que podés llegar a tener una pequeña disminución del rendimiento porque tienen fitotoxicidad, que lo contrarrestás con algunos activos que vienen para revertir esa fitotoxicidad que genera en el cultivo, y el uso de esos activos te genera una ganancia de 200 kilos, por ejemplo, versus una amplificación de fomazafeno o lactofen sin ningún tipo de estos activos, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que debería tomar en cuenta el agricultor una vez se encuentra un banco de malezas bastante diferentes y bastante amplio? Ya dígase chori, dígase otro tipo de maleza de hoja angosta, por decir simplemente. Sí, digamos, básicamente lo que hay que hacer con estos herbicidas es, con este uso, digamos, algo que habló hoy Sebastián, sí, uno de los gerentes de Mainter, que es hablar de gestión de maleza. Eso implica, como se habló en unas presentaciones, de monitoreo, saber reconocer las malezas cuando están chicas. Si tienen una cobertura verde, primero quemar esa maleza, eliminar esa maleza, de manera tal que yo voy a usar un herbicida residual, asegurarme que ese herbicida llega al suelo, y después, cuando empiezo a observar nacimientos dentro del cultivo, rápidamente actuar con herbicidas de acción postemergente. Normalmente el productor dice, bueno, ya me hiciste usar un preemergente, yo no quiero gastar un postemergente. Pero lamentablemente hay situaciones, como puede ser con Fiori, que no hay otra salida si yo quiero tener un control efectivo de estas malezas y no quiero ver pérdida de rendimiento en el cultivo.
Se puede hablar de rotación de moléculas para evitar la resistencia. Exacto, rotación de moléculas y rotación de cultivos también. Eso es lo posible, lo que se puede hacer es hacerlo. Pero si no puedes hacer rotación de cultivos, por lo menos hacer rotación de moléculas de diferente modo de acción. Ahora hay una nomenclatura que es muy fácil, que es usar herbicidas de diferente número. Normalmente en los marbetes está el número y digamos no deberían repetir dentro del ciclo cultivo una herbicida con el mismo número. Es relativamente más fácil para evitar esta situación de repetición de moléculas del mismo modo de acción, ¿no? Marcelo, le dejo mi micrófono para que usted se pueda dirigir directamente con los agricultores, hacerle la recomendación necesaria para hacer un buen uso de pozos emergentes y evitar tal vez tener pérdidas en su campaña. Le presto mi micrófono con la cámara horizontal. Bueno, muchas gracias nuevamente por permitirme estar acá y básicamente es recalcar la gestión de malezas, es reconocer las malezas, reconocer la problemática. Si tengo que controlar y usar herbicidas de acción post-emergente, tengo que hacerlo con malezas chicas, absolutamente tienen que ser malezas muy chicas. Por ejemplo, un amaranto no puede tener más de 5 centímetros de altura para que sean efectivos. Los herbicidas residuales no tienen que tener ninguna cobertura verde para que lleguen a la superficie del suelo y puedan actuar. Si yo tengo cobertura verde de más del 30%, esos residuales van a ser interceptados por esa cobertura verde, no van a llegar al suelo y voy a estar perdiendo plata, por así decirlo, disminuyendo o perdiendo eficacia a la inversión que estoy haciendo y que muchas veces cuesta hacer. Y hay algunas malezas que ya requieren el uso combinado de herbicidas residuales que prevengan los nacimientos de la maleza y cuando se produce un nacimiento y que ya con el cultivo nacido usar herbicidas postemergentes. No es correcto si usé un preemergente no volver a gastar en un postemergente. Muchas veces la situación lo requiere y cuando ustedes hagan números al final del ciclo, cuando cosechen el cultivo van a ver que una ganancia importante en el rendimiento. Nosotros vimos que en algunos ensayos que el uso combinado de residuales con herbicida postemergente incrementamos 1.200 kilos de soja de ganancia por esta gestión de maleza combinado con herbicidas residuales y postemergentes.